En este caso vamos a hablar del candidato a cirugía de la epilepsia. ¿Cuál es el rol del epileptólogo? El tratamiento de la epilepsia sigue siendo inicialmente farmacológico y así uno va a realizar una primera indicación de una medicación y si no controlan las crisis podemos utilizar una segunda opción de tratamiento. Pero cuando ya la segunda opción que ubicamos en el tratamiento farmacológico del paciente, luego de haber llegado a una dosis adecuada, un tiempo suficiente, no logra controlar las crisis, hay muy pocas chances de que nuevos fármacos vayan a ser útiles para controlar esa epilepsia. Y es entonces en este momento que uno va a empezar a pensar qué otras opciones, además de las farmacológicas, tenemos disponibles. Y la cirugía es una de ellas. En cuanto a la evolución de las epilepsias, el 70% tiene buena evolución, ya siendo que un 20-30% remiten sin tratamiento, un 20 o 30% remiten con tratamiento. Sin embargo, hay un 30% de los cuales van a continuar con crisis, aún con las opciones terapéuticas que hoy en día, y de este grupo de pacientes donde uno vamos a pensar en la cirugía de la epilepsia como su opción de tratamiento. Es así como podemos clasificar a los pacientes epilépticos según la respuesta al tratamiento en pacientes que están libres de crisis, pacientes que tienen fallas en el tratamiento, bueno, indeterminado y cuando nos falta un poco más de información. Ya sea que esto se logre sin efectos adversos o con efectos adversos. Y así se logra organizar una clasificación dependiendo si es uno, si está libre de crisis, responde, dos, si es refractario al tratamiento, resistente al tratamiento o que tiene fallas en el tratamiento, o tres, cuando está indeterminado. Siempre tengamos en cuenta que las drogas son una opción para el tratamiento de la epilepsia, pero nuevas drogas solo mejoran una respuesta entre un 2,5 y un 4%. Es bastante poco lo que nos aumenta el control de las crisis. Si bien las nuevas drogas tienen un perfil de efectos adversos mucho mejor, son mejores toleradas y por lo cual se utilizan, no han mejorado la cantidad de pacientes que logran estar libres de crisis con el tratamiento farmacológico, por lo que la cirugía sigue siendo una opción importante en los pacientes. Ahora, hay varios tipos de cirugía cuando hablamos en general. Por ahí lo que vamos a hablar más en este momento son las cirugías que uno llama más resectivas, que es para poder sacar el foco epileptógeno y que el paciente como objetivo esté libre de crisis. En algunos casos esto se puede hacer otro tipo de cirugías que no logra estar libre de crisis el paciente, no ese es el objetivo, pero sí tener una mejor calidad de vida por menor frecuencia de crisis, porque no se generalizan, por ejemplo, como son principalmente la callosotomía, la transección subpial, o bien la neuromodulación o una terapia térmica. En esta oportunidad nos vamos a focalizar en las cirugías resectivas con el objetivo de curación del paciente que esté libre de crisis posteriormente. Cuando uno entonces piensa en una cirugía resectiva, lo que quiere encontrar específicamente es la zona epileptógena, es decir, cuál es el área de la corteza que es indispensable para que se genere esa crisis clínica y por lo tanto si yo saco esa zona, el paciente ya no va a tener ese estímulo de empezar a generar la crisis, por lo tanto va a dejar de tener crisis. Esto lo voy a lograr, voy a buscar esa zona que va a ser la intersección entre lo que uno va a encontrar como zona irritativa, es decir, qué zona de la corteza tiene una actividad eléctrica epileptiforme que nos orienta a dónde es el foco y eso uno lo va a ver en el electroencefalograma,
cuál es la zona lesional, cuál es la lesión en la neuroimagen que puede ser nos orienta a esa zona epileptógena, y esto lo vamos a ver principalmente con la resonancia de cerebro. También cuál es la zona deficitaria funcional en cuanto a las funciones, cuál es la función que está afectada y probablemente porque está comprometida dentro de la zona epileptógena, y eso uno lo va a ver con la evaluación neuropsicológica principalmente, pero también con otros estudios como es el PET o la resonancia funcional, que también se realizan en algunos casos. Y por supuesto, cuál es la zona ictal sintomatogénica, que eso uno lo va a saber específicamente con la historia clínica, el interrogatorio y el video electroencefalograma. Cuando uno busca y realiza todos estos estudios complementarios y todos coinciden que una misma zona es la zona epileptógena, entonces uno va a proceder a realizar la cirugía. Y es acá en donde el neurólogo va a conducir todas los estudios y va a dirigir estas actividades para obtener esta información. Es cierto que no lo hace solo, porque también es necesario un grupo de personas con neuropsicólogos, con psiquiatras, también por la parte emocional y psicológica del paciente, con el neuroradiólogo, para que entre todos podamos obtener esta información, y por supuesto luego con el neurocirujano para definitivamente hablar de la conducta en un paciente particular. Como algoritmo diagnóstico podemos pensar de esta forma: en una epilepsia que ya diagnosticamos como refractaria o resistente al tratamiento, obligatoriamente o en un primer paso vamos a realizar, todos van a tener una evaluación clínica con su historia clínica, un video electroencefalograma de superficie, o sea, de SCALP, la resonancia cerebral, en general de 1,5 o 3 Tesla, la evaluación neuropsicológica y la evaluación psiquiátrica. Si todo esto nos coincide y nos orienta a pensar en una zona epileptogénica determinada, o sea, lo localiza esa zona, entonces el paciente va a proceder a la cirugía. En algunos casos todo esto no nos logra localizar, y ahí ya vamos abriendo otras opciones para poder estudiar mejor a estos pacientes. Entonces, ¿cómo comenzamos a estudiar al paciente que ya definimos como refractaria al tratamiento, a la medicación? Y lo vamos a hacer a través de un caso que es un poco, me parece, más entretenido, donde esto es una mujer de 25 años que comenzó sus crisis a los 12 años de edad. En el momento de la evaluación estaba en tratamiento con carbamazepina 600 y levetiracetam 1000, y previamente había tomado 1600 de valproico, 1800 de carbamazepina y clonazepam 3 miligramos. En este caso, digamos, también uno ve que la dosis de carbamazepina no es muy alta, pero en realidad en esta paciente estábamos bajando la carbamazepina y subiendo más el levetiracetam porque no había sido efectiva en una dosis alta, o sea, suficiente, tolerada, y que no nos había dado resultado. Como antecedente, refería un antecedente un poco confuso de neurocisticercosis o tuberculosis a los 12 años, que luego por lo menos no dejó ninguna lesión en la imagen por resonancia. Pero bueno, eso es lo que nos refería la paciente. Y en cuanto a las crisis, la paciente refería que sentía como un fuego que asciende desde el estómago hacia la cabeza, y luego ella pierde el contacto, o sea, no recuerda lo que sigue posteriormente, con automatismos que se localiza más la mano izquierda y una postura distónica en la mano derecha, luego mucho cansancio posterior a las crisis, y esto le pasaba diariamente. También tiene en algunos casos otras crisis que empieza con una sensación más de miedo, luego también ruptura de contacto, una semiología muy parecida, pero que generalizan secundariamente, y esto le sucede cada 2 o 3 meses.
Entonces, a partir de esta paciente y de la semiología del interrogatorio que estamos obteniendo, podemos ver que las crisis son focales, en primer punto, es muy importante, que es la nueva clasificación de los tipos de epilepsia del 2017, que tienen alteración de la conciencia y que son inicialmente autonómicas. Y además por la semiología, además de ser focales, yo pienso que surgen del lóbulo temporal por los automatismos, por la sensación epigástrica ascendente o la sensación de miedo. La verdad, dentro del temporal uno pensaría más en el hipocampo, y además la semiología me hace pensar que es izquierda, por el automatismo en la mano izquierda y la postura distónica en la derecha. Entonces, estamos pensando que es una paciente que tiene una epilepsia focal, que la podemos localizar, que la podemos lateralizar con la semiología y con la historia del paciente, y a su vez que es refractaria a la medicación porque no lo logra controlar con el tratamiento que tiene actualmente. Y entonces vamos a estudiar a esta paciente como lo veíamos, con el electroencefalograma, con la imagen de cerebro, con el video-EG, con la evaluación neurocognitiva y la evaluación psiquiátrica como un primer paso para poder ver si logramos identificar a esa zona epileptógena y todo coincida con esto. Bueno, en cuanto al electroencefalograma, este registro de actividad cerebral lo que va a buscar específicamente es, por un lado, identificar la actividad del ritmo de base y ver qué zona irritativa nos puede evidenciar a partir de descargas epileptiformes icterictales. Es importante recordar que un primer electroencefalograma solo nos muestra entre el 30 y 60% de los casos las descargas interictales, por lo que es bueno poder repetir este estudio una segunda vez y hasta una tercera vez, que nos da cerca de un 80% de posibilidades de encontrar alteraciones, y que lo cierto es que más repeticiones de electros no nos van a aportar tanta probabilidad de encontrar alteraciones. Es probable que con los primeros 3 electros los encontremos. Y siempre utilizar las activaciones durante el electroencefalograma, principalmente la fotoestimulación, la hiperventilación y la privación del sueño, para aumentar las chances de encontrar estas estas descargas interictales. Por ejemplo, vemos un registro del electroencefalograma que tiene un montaje que es doble banana. Esto inicialmente lo impar, recuerden que es izquierdo, lo par es derecho, y lo que vemos es que esta pantalla, por lo menos del registro, acá vemos que tiene estas descargas de unas espigas temporales izquierdas, que también se pueden visualizar en esta misma, que es la misma pantalla, pero en un montón monopolar, donde vemos que son bien temporales, anteriores, izquierdas. Bueno, también en este caso vemos un registro que tiene una punta onda generalizada que se obtuvo durante la hiperventilación, que es una forma de sensibilizar el estudio del electroencefalograma, que es muy útil en las epilepsias generalizadas y también nos pueden ser útil en las focales, lo cual es de buena práctica poder realizarlo si el paciente no tiene ninguna contraindicación. También recordemos el estudio con la privación del sueño, que aumenta un poco más la sensibilidad de encontrar estas alteraciones epileptógenas, principalmente en la transición de la vigilia-sueño, donde uno puede obtener mayor información con el mismo estudio. En cuanto a los estudios por imágenes, hoy en día en un paciente que uno piensa que va a realizar una cirugía de la epilepsia, va a solicitar siempre una resonancia de cerebro.
La tomografía es una neuroimagen útil, pero creo que es en los casos en que no tengamos disponibilidad de la resonancia y para una evaluación inicial del paciente con epilepsia. Pero uno pensando en la cirugía tiene que utilizar la resonancia. Y es necesario para lograr una mejor evaluación, digamos, del paciente, que incluya el protocolo de epilepsia, que este protocolo se ha publicado hace unos años a través del grupo de epilepsia, de la Sociedad Neurológica, en donde debe incluir cortes sagitales en T1, de un grosor específico, también coronales en IR y en FLAIR, perpendiculares al eje mayor del hipocampo, también axiales en T2, paralelos al hipocampo, y también una secuencia de volumen cerebral total coronal en gradiente eco. El objetivo del protocolo de resonancia de epilepsia es que uno pueda ver de la mejor detalle posible los cambios principalmente en el hipocampo para poder identificar si hay algunas alteraciones como la esclerosis del hipocampo, la cual es frecuente, es muy frecuente que este tipo de epilepsia sea resistente o refractaria al tratamiento, y es un buen candidato a la cirugía porque responde muy bien a la cirugía con un alto porcentaje de pacientes libres de crisis posteriores. En el caso que estábamos viendo de la paciente, recuerden que tenía este registro con estas descargas temporales izquierdas, y en este caso en la resonancia, este es en el IR y este es en el FLAIR, vemos que en el hipocampo justamente se ve un hipocampo más brillante, más pequeño, con, pérdida de diferenciación de sustancia gris y blanca que lo caracteriza a la esclerosis hipocampal izquierda. Justamente el hipocampo normalmente en un corte coronal vemos que tiene esta forma, con esta diferenciación justamente de la sustancia gris y blanca. En cambio, cuando sufre una esclerosis, vemos que el hipocampo es más pequeño, no podemos diferenciar bien la sustancia gris y blanca, y además, en la secuencia de FLAIR brilla también en la resonancia. También nos sirve la resonancia para ver otras lesiones. Por ejemplo, en este caso vemos una displasia de trasmanto en el giro temporal medio, posterior, en este caso en el hemisferio derecho, que se ve muy bien en la resonancia. Esto no es algo que se pueda ver en una tomografía, por ejemplo. Al igual que este amartoma hipotalámico. Vemos bien que es otro caso diferente, pero que también es un amartoma en el hipotálamo, que clínicamente se caracteriza por tener crisis elásticas. O también acá vemos numerosos como nodulitos subependimarios, en este caso bilaterales, que se ven acá, es el mismo corte, el mismo paciente, en la esclerosis tuberosa. Que la resonancia es un estudio necesario para planificar cualquier opción quirúrgica en los pacientes con epilepsia. El videoelectroencefalograma es otro estudio necesario en esta evaluación. Este estudio consiste en registrar el electroencefalograma y en forma conjunta y sincrónica la filmación del paciente. Lo que busca es que uno pueda registrar con el video las crisis y caracterizar los detalles clínicos que tiene la paciente y los hallazgos en el electroencefalograma. Lo que vamos a buscar en la clínica, justamente, los síntomas y signos que podemos ver clínicamente y que muchas veces pasan desapercibidos porque son con mucho detalle,
como puede ser una desviación de alguna comisura, o una expresión, o la rubicundez, o algún automatismo que a veces el paciente no puede caracterizar bien y no puede identificar tampoco la lateralidad, que primero nos oriente siempre, o sea, nos buscamos que con esa información pensemos dónde y también de qué lado está el foco epileptógeno. Y lo mismo con la actividad eléctrica, que logremos a través del electroencefalograma de Scalp dónde es que se inicia esa actividad eléctrica inicialmente. Bueno, y también saber cómo continúa, ¿no? En el caso de nuestra paciente, que es ella, vemos que tenemos el registro y en un momento, esto lo hace el equipo que lo marca, empieza la crisis, en este caso clínica, porque en esta situación la paciente no avisó que tenía esa sensación rara de que iba a comenzar la crisis. Como vimos, la evaluación neurocognitiva es un elemento importante en la evaluación general de todos los pacientes. Lo que busca es valorar en conjunto en las funciones cognitivas, poder, si es posible, localizar o lateralizar el foco epileptógeno a partir de dónde están las fallas en las funciones cognitivas. También nos sirve para predecir el posible efecto posoperatorio y también diagnósticos diferenciales entre alteraciones psiquiátricas y neurocognitivas. Entonces, en este caso que vimos de la paciente, veíamos que la zona irritativa nos orientaba al temporal izquierdo, sintomatogénica también al temporal mesial izquierdo, la lesional tenía una esclerosis hipocampal izquierda y los déficits funcionales eran del temporal dominante del lenguaje. Por lo cual pensamos que tiene una epilepsia refractaria lesional localizada en el temporal izquierdo y ahí se llevó a cabo una lobectomía temporal anterior izquierda. Y por ejemplo, aquí tenemos una resonancia post-cirugía de la lobectomía anterior izquierda, en donde, bueno, no vemos el hipocampo justamente izquierdo, que es el que se resecó. En este caso de la paciente anduvo muy bien y no volvió a tener crisis. Ahora, solo un comentario que cuando vemos que esto no es posible porque no localiza todo a una zona epileptógena, podemos utilizar otros estudios como el PET, la resonancia funcional, que a veces nos ayudan y otras veces no tanto, y en este punto donde uno va a pensar en que quizás si supone que hay una zona epileptógena localizada, pero no la localiza, es identificar todavía que una estereoelectroencefalografía o localización de grillas intracraneales sea una opción para una cirugía resectiva también. Y muy rápidamente vemos un caso en donde tuvimos que utilizarlo, donde es un paciente de 19 años que tenía medicación donde no había respondido, con una crisis, con una sensación de déjà vu, ruptura de contacto, automatismos, que tenía 2 crisis por mes, que nos orientaba que era algo temporal, mesial, pero no lateralizaba demasiado, con una resonancia normal y un PET con hipometabolismo difuso. El videoelectroencefalograma nos orientaba a que tenía una epilepsia temporal, pero que no se podía lateralizar. Por lo que al pensar que estaba en alguno de los hemisferios, se realizó la colocación de electrodos intracraneales para poder identificarlos. Y justamente esta es la colocación de estos electrodos intracraneales, donde tiene que ser bien pensado en función del paciente para ver dónde se pueden localizar estos electrodos o bien grillas corticales y luego obtener un registro similar al que vemos en el video EG. Y en el caso que vimos previamente, se colocaron los electrodos en ambos temporales. Este es una imagen que se obtiene de confusión entre la tomografía
post colocación del electrodo y la resonancia previa, y a partir de esto obtenemos la información de todos estos electrodos, que también se registra durante una semana aproximadamente para poder ver dónde se inicia la actividad epileptiforme y luego proceder a su resección. Y en este caso vemos que comenzaba la actividad, que luego se propagaba hacia otras áreas y luego finalizaba la crisis. Y se pudo identificar un área determinada, en este caso en el frontal, que se pudo luego hacer la resección y el paciente en este caso anduvo muy bien. Bueno, espero que les haya parecido interesante la presentación, con la idea de remarcar el rol que tiene el neurólogo en la toma de decisión de la cirugía en la epilepsia refractaria y cómo se interrelaciona con otros profesionales para lograr el mejor